Muy buenas a todos, aquí Adolfo Ruiz Calleja en un nuevo podcast del blog numismático. En este caso vamos a hablar de los cuartos de Manila acuñados en 1835, en época de Isabel II, la última emisión de cuartos acuñados en Manila, en Filipinas. Esto lo hago porque Auri Calicó subasta el día 30 de mayo de 2024 la colección A.F. Maldonado. Es una colección dedicada exclusivamente a Isabel II, que se compone de 659 monedas. Sí, habéis oído bien, 659 monedas solo de Isabel II. Y por si esto fuera poco, son monedas de muy alta calidad. Así que tenéis monedas muy buenas en cuanto a su calidad y otras monedas muy buenas en cuanto a su rareza. Y algunas de ellas que conjugan ambos términos, calidad y rareza. Entre ellas están tanto estas monedas de cobre de Filipinas como otras monedas de Filipinas que también son pues raras y muy queridas últimamente. Yo no sé qué pasa, que en el mercado Filipinas está disparado en los últimos años. Bien, pues tras esta pequeña introducción vamos con estas monedas de cuartos de Filipinas. Y es que, bueno, Filipinas, como todos sabéis, pues es un archipiélago que formó parte del Imperio Español, aquello de que en el Imperio Español nunca se pone el sol. Bueno, pues de buena forma era gracias a Filipinas, que estaba ahí en Asia, ¿no? Y era un lugar pues muy recóndito, de muy difícil acceso. En época virreinal formaba parte del Virreinato de Nueva España, imaginad, ¿no? Era una capitanía general, pero tan lejana, ¿no? Había que cruzar todo el Pacífico, nada menos, para poder llegar hasta ahí desde México. Entonces, bueno, pues eso, como todo el mundo sabemos, ¿no? Del galeón de Manila y demás, hemos leído un montón sobre ello, pero bueno, nos parecerá muy evidente que en Filipinas, en Manila concretamente, que era la capital, pues hubiese una constante falta de numerario. O sea, había muy poca moneda porque, bueno, pues la plata tenía que llegar desde México o desde otros puntos de América, pero vamos, al final se embarcaba en México. Y luego, pues cuando llegaba ahí tenían el mercado chino que lo succionaba pues muy intensamente, ¿no? Bueno, para favorecer el comercio local, ya desde época de Felipe V, se empezaron a acuñar unas monedas que eran las barrillas. Estas barrillas son monedas raras con una labra muy tosca y que servían como numerario local en la ciudad de Manila. Luego ya a partir de las reformas de Carlos III no se acuñaron barrillas, sino que se acuñaron monedas con valores de cuarto y con valores de octavo. Esto se hizo, bueno, pues a partir de 1769 hubo una normativa en la que se permitió acuñar moneda de manera local. O sea, nadie piense que esta era una ceca imperial ni nada por el estilo. O sea, si eran una pequeña ceca, podemos entenderlo como una fragua, donde, bueno, pues se acuñaba moneda pues para el propio uso local de Manila y poco más, y ya está, ¿no? O algunas ciudades cercanas en la isla y ya está. Como digo, son monedas de cuartos y de octavos a partir de Carlos III, a partir de 1771 se empezaron a acuñar. Pero aquí cuidado, que nadie confunda estos cuartos con otros cuartos, porque la palabra cuarto aparece mucho en las monedas, ¿no? Incluso en los dichos populares, todavía nuestras abuelas se acordaban de los cuartos. Y todavía se escucha, en los pueblos de Castilla, lo de este no tiene un cuarto o cosas así. Bueno, a ver, los cuartos de Manila no tienen que valer lo mismo o no valían lo mismo que los cuartos acuñados en otros lugares, ¿no? Pues en México o, por ejemplo, en Barcelona, ¿no? Que también se acuñaron cuartos. Bueno, no equivalían, no eran equivalentes, no eran las mismas monedas. Y eso tampoco sería un problema. No sería un problema porque estas monedas eran para el uso exclusivo de la ciudad de Manila o, como, bueno, digamos, o para Filipinas. Pero nadie pensaba en que estas monedas de estos cuartos de Filipinas acabasen, yo qué sé, pues en Chile o en Madrid. O sea, nadie se le ocurriría esto, ¿no? Tampoco hay que confundir los cuartos de Manila, o ningún otro cuarto, con los cuartillos. Esto no es como el duro y el durillo. O sea, el duro, que eran 8 reales, y el durillo, que era un medio escudo, y eran en principio equivalentes, uno acuñado en plata y el otro acuñado en oro. No, aquí no. O sea, el cuarto no tiene nada que ver con el cuartillo. El cuartillo es estas monedas pequeñitas que se acuñaron en América a partir de Carlos IV, y son monedas
de plata pequeñitas y valen una cuarta parte del real. Sin embargo, estos cuartos de Manila lo que valían eran 2 maravedís. Entonces, 17 cuartos hacían un real. ¿Vale? Eso, si nos vamos a finales del 18, principios del 19, como digo, 17 cuartos hacían un real. Un octavo sería pues la mitad, ¿no? Un maravedí, entonces 34 octavos harían un real. Bien, dicho esto, o sea, cuando hablemos ahora a partir de todo este podcast de cuartos o de octavos o lo que sea, me estoy refiriendo exclusivamente a estas monedas de Manila. Nadie las extrapole a ningún otro lugar. Yo creo que ya con esto queda bastante claro. Bien, pues entonces dentro de todas estas emisiones de cuartos y de octavos, pues que se hicieron ya desde época de Carlos III, como digo, desde 1771 hasta 1835, se hicieron siempre de manera interrumpida, o sea, de manera esporádica, no es que fuesen todos los años ni nada por el estilo. Cuando hacía falta, cuando se podía, se acuñaban y punto. Bueno, pues dentro de todas estas emisiones, en este podcast me voy a centrar exclusivamente en la última. Y para ello voy a seguir pues, un libro que escribió María Teresa Muñoz Serrulla y que bueno, habla sobre la moneda de Filipinas y bueno, pues describe con bastante detalle estas emisiones. Bien, para entender esta emisión de 1835, lo primero que hay que decir es que estas monedas tenían un carácter fiduciario, y aunque sea obvio, en este aspecto es crítico entenderlo. Claro, ¿fiduciario qué significa? Que el valor intrínseco de la moneda vale menos que su valor nominal. O sea, su valor de cambio, su valor de mercado, vale más, es mayor que si agarramos la moneda y simplemente la fundimos. De hecho, es una moneda que es simplemente cobre, no tiene ningún tipo de metal precioso ni nada por el estilo. No es que tenga una liga de plata ni nada así. Claro, son monedas fiduciarias hechas en una forja. O sea, la Casa de Moneda de Manila no apareció hasta el 19 de marzo de 1861. O sea, que estamos hablando pues 26 años antes de que hubiese una Casa de Moneda en Manila. Claro, la labra de estas monedas pues será, vamos a decirlo así, muy cutre, muy tosca, muy vasta, muy simple, muy fácil de falsificar. Claro, si tenemos que son monedas que son fiduciarias y además son monedas fáciles de falsificar y además están en un lugar muy alejado de, digamos, el centro del imperio. Bueno, que ya en 1865 no quedaba mucho imperio español, pero bueno, digamos que estaba muy lejos de Madrid. Y además en un lugar donde hacía falta mucho numerario, pues entonces tenemos todos los ingredientes para que haya muchísima moneda falsa. Y de hecho, estos cuartos se falsificaron, pero de manera magna, enorme, impresionante. O sea, la inmensa mayoría de los cuartos que estaban circulando allá por 1830 eran falsos. Fijaros, la Tesorería General del Tabaco de Manila, que era un poco, pues, vamos a decirlo así, como la red de estancos públicos, vamos a decirlo un poco de manera bruta, ¿vale? Recogió en el año 1830 42.288 cuartos. Vale. De esos 42.288 cuartos, el 37,5% eran monedas falsas. Ahí es nada. 37,5% de lo que estaba recogiendo la propia administración pública. De hecho, hay escritos en la época que dicen que hasta los propios que estaban inspeccionando esto les costaba diferenciar los auténticos de los falsos. Bien, eso fue en 1830, como digo, 37,5% de moneda falsa. Bueno, en 1834 se recogieron por esta misma Tesorería General del Tabaco de Manila 88.878 cuartos, o sea, más del doble. Bueno, pues de todos estos cuartos recogidos, el 92% eran monedas falsas. 92%. O sea, ya es impresionante. O sea, prácticamente todo el circulante eran monedas falsas. Y diréis, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Que la gente no era capaz de distinguirlos? Bueno, pues por un lado no, y por otro lado es que muchas veces no les quedaba otra que aceptarlo. No les quedaba otra porque, claro, simplemente ellos
decía, bueno, esto que sea falso, pues yo sé que voy al siguiente tendero y también me lo acepta. Entonces, bueno, pues yo acepto la moneda falsa y pago con moneda falsa para facilitar el comercio, digamos. Claro, esto es un absoluto desastre. Pero es que también era un desastre por parte de la propia administración pública, porque estos estancos públicos, es decirlo así, la Tesorería General del Tabaco de Manila y también la administración pública en general, cuando había que pagar impuestos, no aceptaba cuartos más que para el pago de cantidades inferiores al medio real. O sea, cuando había que pagar una cantidad un poquito grande, ya había que pagarlo en moneda de plata, no en cuartos. Es decir, que ni siquiera el propio emisor se estaba fiando de la moneda emitida. ¿Qué pasaba con esto? Pues que la gente desconfiaba muchísimo en los cuartos. Normal, porque dice, vamos a ver si aquí la mayoría son falsos. Y resulta que luego yo no lo puedo pagar ni siquiera al que lo ha emitido, pues entonces yo no quiero cuartos. Así que tenemos aquí, digamos, un cóctel bastante explosivo, porque por un lado la gente no admite los cuartos, ni siquiera en la administración pública, por otro lado hay muchísimos cuartos falsos, pero por otro lado es que no hay otra cosa. Si quitamos este circulante, pues no nos quedamos sin nada, ¿no? Y alguien dirá, oye, ¿y no había alternativas y demás? Bueno, sí, pues aquí a la gente en cuanto le quitas el dinero empieza a aparecer dinero de una forma o de otra. Y las autoridades españolas lo que se dieron cuenta es que en muchos sitios se estaban utilizando tabaco como medio de pago, o sea, cigarrillos. ¿Qué es lo que ocurría? Iba la gente a una tienda, a un ultramarinos, que llamaríamos hoy en día, una pulpería, que llaman en América, ¿no? Pues iba la gente allí y querían pagar con un cuarto. Y el de la tienda le decía, no, yo no te acepto el cuarto. Coge tu dinero, vete al estanco y que te den cigarros con ello. Y ya con los cigarros que te den, vuelves y yo te acepto el pago en cigarros. Y luego el mismo pulpero, ¿no? el mismo dependiente de la tienda de ultramarinos, cuando tenía que devolver el cambio, también lo devolvía en cigarrillos. O sea que estaban utilizando los cigarrillos como moneda menuda. Y lo preferían utilizar esto a los cuartos. O sea, esto siempre cuando pensamos en cigarrillos como dinero, siempre pensamos a lo mejor en un entorno de las cárceles, ¿no? Que nos han venido por el cine y ese tipo de cosas. Bueno, pues aquí lo tenemos en Filipinas, que simplemente la gente prefería cigarrillos que monedas. Claro, esto agravaba todavía más el problema. Y lo agravaba porque, por un lado, los cigarrillos son mucho más fáciles de falsificar que una moneda. Claro, de hecho encontraron cigarrillos falsos. Se ve que la gente hacía cigarrillos y en vez de rellenarlos con tabaco, los rellenaba con papel. Y se los entregaba al de la tienda. O el de la tienda era un avispado y entre que te mete uno y no sé qué, te mete un cigarrillo relleno de papel. Entonces, claro, pues al final el problema de la falsificación se agrava. Y por otro lado, bueno, pues las autoridades de Filipinas tenían un monopolio en la explotación de tabaco. Y claro, el hecho de que se utilizase el tabaco como dinero, si este uso se generalizaba, pues lo que iba a hacer era fomentar que hubiese plantaciones ilegales. Entonces, claro, aquí tenían que hacer algo para evitar esta situación, pues porque se estaban jugando mucho en ello. Entonces, bueno, pues en octubre de 1833 lo que dijeron es, bueno, vamos a retirar toda la calderilla que haya y metemos moneda nueva. Claro, típicamente lo que se suele hacer en estos casos es primero retirar y con las monedas que se retiren, con la moneda que se recoja, se refunde y se vuelve a entregar. Pero claro, el problema es que eso aquí no se podía hacer. Y no se podía hacer por dos motivos. Lo primero, porque si retiras todo y lo retiras de golpe, aquí no tienes una casa de moneda grande que pueda hacer mucha moneda rápida. Entonces simplemente son fraguas. Entonces ibas a dejar todo el comercio de Manila paralizado, le ibas a dejar toda la ciudad sin moneda. Eso por un lado. Y por otro lado, claro, cuando dices, no, voy a retirar la calderilla existente y para hacer calderilla nueva, pero tú te tienes que fiar de la composición de lo que estás retirando. Pero es que aquí hemos visto que el 92% de las monedas recogidas en 1834 eran falsas. Entonces, claro,
¿qué composición tienen las monedas falsas? Pues no tenemos ni idea. Entonces sería imposible que a partir de esas monedas, de ese metal retirado, se puedan fabricar unas nuevas monedas homogéneas. Entonces lo que dijeron es, no, pues tenemos que hacerlo al revés. Primero fabricamos monedas y después retiramos las que haya a la vez que introducimos las monedas nuevas. Y bueno, pues eso es lo que pensaron en hacer, como digo, en octubre de 1833. Se aprobó entonces una partida para batir cobre y forjar pues, unos nuevos cuartos. Y lo que dijeron es, mirad, vamos a hacer 12.000 pesos en piezas de un cuarto. Eso da para unos 204.000 ejemplares. Bueno, unos no, son exactamente 204.000 ejemplares. Vamos a hacer 5.000 pesos en piezas de 2 cuartos. Eso son 42.500 ejemplares. Y luego 3.000 pesos en piezas de 4 cuartos o de cuartillos de real. Ahí no sabían cuál de las dos hacer, si hacer 4 cuartos o hacer cuartillos de real. Y fijaros que no es equivalente, porque 4 cuartillos de real equivalen a un real. Recordamos, decimos que los cuartillos son estas monedas de plata pequeñita. Bueno, pues esas monedas, 4 de ellas equivalían a un real. Lo que pasa es que aquí iban a hacer unas monedas con ese valor, pero en cobre. Sin embargo, los 4 cuartos no equivalían a un real, sino que equivaldrían a 16 dividido entre 17 reales, que no sé cuánto dará, pues 86 o 0,86 reales, 0,87 o no sé, no he hecho la división. Pero bueno, que es un pelín menos. No, que digo yo, tendría que ser 0,90 y tantos. Bueno, 0,90 y tantos reales, un pelín menos. Claro, aquí la cuestión es, oye, esta moneda fiduciaria de mayor tamaño, ¿qué queremos hacerla? ¿Un divisor fácil del real o queremos que sea un múltiplo fácil del cuarto? Ahí es donde estaba la discusión. Bueno, entonces lo que pidieron es, oye, haced pruebas para los cuatro tipos, ¿no? Para el cuarto, el 2 cuartos, el 4 cuartos y el cuartillo. Y luego ya elegiremos entre el 4 cuartos y el cuartillo. Estas pruebas se hicieron en noviembre de 1833, se dio una orden para que se comenzase a trabajar y bueno, pues ya para finales de enero de 1834 ya había unos modelos. Entonces las autoridades eligieron hacer monedas de 1, 2 y 4 cuartos, es decir, que se olvidaron de los cuartillos. Y que yo sepa, no ha llegado hasta nuestros días ninguna de las pruebas que se pudieron hacer sobre esos cuartillos de real. Bien, ahí fue cuando dieron luz verde, en febrero de 1834, y ya para febrero de 1835 estaban listos 20.000 reales acuñados en calderilla. Esto permitió retirar toda la calderilla que estaba circulando, que como digo era fundamentalmente moneda falsa, e introducir estos cuartillos. Y alguno dirá, oye, pero es que estos cuartillos a lo mejor son pocos, ¿no? Porque fijaros que estamos hablando de 204.000 ejemplares de cuarto, 42.500 de 2 cuartos y 12.750 de 4 cuartos. O sea, es una tirada muy pequeña si lo que pretendes es retirar todo el circulante de cobre que existía. Y sí, son pocos, pero la verdad es que tampoco fueron aceptados, porque ya el cuarto estaba tan denostado, la gente no lo quería y bueno, pues digamos que los comerciantes no tenían muchas ganas de aceptar estos cuartos. Con lo cual, bueno, pues yo creo que no se llegaron a dispersar mucho, se retiraron sin tardar demasiado o sin digamos, tener una aceptación popular muy grande y por eso hoy en día son piezas tan raras. Hay un último apunte a partir de estos cuartos de Manila y es que hubo un cambio de valor justamente con esta última emisión. Como he dicho antes, a finales del 18, principios del 19, los cuartos equivalían a 2 maravedís, es decir, 17 cuartos hacían un real. Esto ya lo he repetido varias veces. Y como vuelvo a repetir, esto es exclusivo, o al menos no es generalizable para todos los cuartos, sino para los cuartos de Manila. Bien, claro, el hecho de que sean 17 cuartos un real, pues es un poco rollo, porque 17 es un número que es primo de encima es primo, o sea, es que no se puede dividir
y es, digamos, un número muy raro. Fijaros que tenían este problema, ¿no? Decir, oye, ¿qué hacemos? ¿La moneda de 4 cuartos o la moneda de cuartillo? ¿No? Pues es que es complicado. Entonces hubo varias propuestas de cómo cambiar el valor de los cuartos. Fijaros que era moneda fiduciaria, con lo cual se podía cambiar el valor, digamos, de manera remota. Y al final lo que decidieron fue hacer que un cuarto sea la 20ª parte del real. O sea, 20 cuartos hacía un real. Como digo, esto es algo que solamente ocurría con los cuartos de Manila. Vuelvo a repetir que no se puede extender a otro tipo de cuartos. Esto se hizo a partir del 1 de junio de 1837 por orden del 23 de mayo de 1837. Y bueno, pues la verdad es que yo creo que no tuvo que tener demasiada aceptación estos cambios y demás. O sea, si a la gente no le gustaban los cuartos y luego si encima los devalúan así de buenas a primeras, pues menos todavía, ¿no? Se depreció el valor del cuarto y ya no hubo más emisiones, pues me imagino que porque tampoco llamase demasiado la atención, no gustasen mucho estos cuartos. Y oye, una cosa que me soléis preguntar es, oye, ¿cuánto valía esto en su momento? ¿A cuánto equivalía hoy? ¿A cuántos euros equivaldría hoy en cuanto a poder adquisitivo? Bueno, esta es una pregunta que es muy difícil de responder porque la relación de valor entre las mercancías varía mucho a lo largo de la historia, pero a ver, si os sirve de referencia, con un cuarto se podían comprar 5 cigarrillos. Entonces, yo no tengo ni idea de cuánto cuesta hoy un cigarrillo, porque no he fumado nunca. Pero vamos, yo por lo poco que sé, creo que una cajetilla viene a valer como 5 euros más o menos, creo que anda por ahí, y creo que una cajetilla tiene 20 cigarrillos, me parece. Entonces, digamos que teniendo esa referencia, pues un cuarto equivaldría más o menos a 1,20 €, así para hacernos una idea. Tomando la referencia esta del tabaco y estas cuentas de la abuela que he hecho yo. Vamos a hacernos la idea de eso. Un cuarto como 1 € y algo. Digamos que 4 cuartos serían 5 euros en poder adquisitivo actual. Así que, bueno, espero que os haya gustado el podcast, espero que hayáis aprendido algo y os recomiendo encarecidamente echar un vistazo a la colección A.F. Maldonado. Si os gusta la moneda de Isabel II, no os la podéis perder porque es una colección magnífica. Si os llama la atención este reinado, echad un vistazo para ver piezas preciosas y además Auri Calicó ofrece unos vídeos muy buenos, muy bien hechos, donde se engalanan estupendísimamente muchas de las piezas más interesantes. Así que bueno, es todo un disfrute poder ver la colección A.F. Maldonado, que se va a subastar el día 30 de mayo de 2024. Yo sin más me despido, un saludo y hasta pronto.